Y el día de hoy les tenemos una sorpresa, amigos. Los que se queden al final de este podcast van a recibir una sorpresa muy grata de parte de nosotros con mucho cariño. Los esperamos. Y el punto de equilibrio se debe de ver y de planear desde el momento en que lanzas un producto y un servicio. Y para hacer la utilidad, para sacar esa utilidad proyectada, necesitas saber tu costo. Estás perdiendo dinero y te hago vender más, entonces te hago que quiebres más rápido. Y un día me dice, ¿sabes qué? Yo necesito comprar una maquinaria de 10 millones de pesos porque yo soy muy caro para fabricar. Para eso sirve el margen, para ver si mi decisión va en función de los números que da un negocio. Y es mucho más sencillo manipular gastos que costos. Tienes que saber, empresario, que un negocio es un ejercicio de números. El riesgo, se lo decimos a los clientes, el riesgo más importante es que te quedes sin tu patrimonio. Es el riesgo más importante, ¿no? El que quiebre tu negocio y no sepas ni por dónde te llegó. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Disfrutando mi Negocio. El día de hoy me acompañan el coach David Gómez, bienvenido. Gracias, Ami. Muy buenas tardes a todos. Y como siempre, Adolfo Siman, que es nuestro host de este podcast. Bienvenidos, Muchísimas Adolfo. Gracias. Un gusto participar contigo, David. Adolfo, nuevamente por acá nos encontramos. Y desde aquí le mandamos un beso y un abrazo a Carito. Carito, que te recuperes pronto y que te tengamos en este podcast nuevamente. Muchos saludos, Carito. Saludos, claro. Pronta recuperación. Pues bien, amigos, el día de hoy vamos a hablar de algo que muchos empresarios soslayan y no le dan la importancia, que es algo muy simple desde el punto de vista financiero, pero que es algo brutal desde el punto de vista sobrevivencia del negocio. Y hoy vamos a hablar de la importancia del punto de equilibrio. Muchas personas lo hablan, muy pocas saben cómo calcularlo. Espero que tú que nos estás viendo ya sepas calcular tus puntos de equilibrio. No vamos a dar una clase de cómo hacer tu punto de equilibrio, aunque podemos decir ciertas cosas, pero más que nada vamos a hablar de nuestra experiencia con empresarios que no conocen o que sí conocen su punto de equilibrio y cuál es la diferencia, para que tú como empresario sepas lo importante que es que vigiles el punto de equilibrio de tu empresa y que lo utilices como muchas herramientas para toma de decisiones. Pues bien, David, quería yo preguntarte, en tu experiencia como coach de negocios, ¿qué experiencia tienes con dueños de negocios y su punto de equilibrio? Pues mira, Sammy, la verdad es que te quedas a veces asombrado de ver la falta de conocimiento, involucración y sobre todo por no entender la importancia que tiene el punto de equilibrio o definitivamente no poder tener los elementos para calcularlo correctamente, ¿no? Okay. Muchos empresarios me toca escuchar comentarios como estamos vendiendo muy bien, estamos teniendo muy buenos ingresos, pero cuando cuestionas qué tanta utilidad genera el negocio, wow, te llevas unas sorpresas en donde no sabemos exactamente dónde están parados y el riesgo que esto tiene para el negocio, porque claro, entre más vendes y estás perdiendo dinero, pues más rápido quiebras, más ¿no? rápido quiebras. Entonces, de ahí la importancia, tan importante, valga la expresión, de poder entender primero el concepto y saber cómo hacer estos cálculos. Y llevarlo regularmente. Y llevarlo de una manera periódica, de una manera sistemática, con los elementos de información que normalmente aporta un contador y obviamente con la asesoría de un coach, de un asesor financiero que finalmente permita el análisis y la toma de decisiones a partir de esta información. Ok, si desde ese lugar dieras una definición de lo que es el punto de equilibrio para que lo entiendan nuestros amigos. Mira, yo lo diría de una manera muy fácil, es aquel punto de venta que yo debo de generar a partir del cual puedo empezar a generar realmente utilidades en mi negocio. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en el punto de equilibrio en ventas, a partir de eso hacia arriba gano dinero, a partir de ese punto hacia abajo estoy perdiendo dinero. Correcto. Quiere decir que ya saqué los gastos operativos
pero no más, no hay utilidad. No hay Ese utilidad. es punto de equilibrio y ese es un dato que debemos de Que conocer. debemos de conocer. ¿Cómo lo manejarías tú o qué experiencia tienes tú con puntos de equilibrio, mi buen Adolfo? Pues muy parecida a la que tiene David. Es impresionante la cantidad de empresarios y autoempleados que no saben la importancia del punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio en calle le llamamos quedar tablas, ¿no? Ajá. Es no gano ni pierdo, ¿no? Es como comúnmente el empresario de a pie lo conoce, ¿no? Y a veces no se dan cuenta que es el primer peldaño al que hay que optar inmediatamente. Entre más rápido llegues a un punto de equilibrio, mucho mejor para la empresa, por lo que decías tú, David. No sirve vender más si no estamos aún en un punto de equilibrio y si no tenemos bien contemplados los gastos. Muchos empresarios dicen, no, Adolfo, a mí no me hables de punto de equilibrio, eso que lo vea el contador. A mí dime de comercial, dime de venta, a mí no me interesa. Ese tema del punto de equilibrio, velo con el contador, sin saber que el punto de equilibrio, como dice David, muchas veces se calcula exactamente por el precio de venta, pero muchas veces son piezas que debes tú de vender para poder llegar también a no perder, ¿no? Unidades de servicio. Unidades de servicio, ¿no? claro. Dependiendo de qué tipo de negocio tengas, pues te servirá más el de cuántas piezas o cuántos servicios necesitas vender para alcanzar el punto de equilibrio, o qué precio debes de poner a todas esas piezas para alcanzar el punto de equilibrio, ¿no? Claro. Y yo con el fin de quitarle lo técnico, porque muchos empiezan a escuchar punto de equilibrio y como no le Asustan. entienden, ya les dio flojera. Mira, el punto de equilibrio es donde vendes lo suficiente con un cierto margen que cubre tus gastos. Es decir, ya no pierdes dinero. Por eso es punto de equilibrio, porque ahora puedes mantenerte operando en lo que vas haciendo mejoras y tu negocio empieza a producir utilidades. Hay negocios que cuando empiezan pierden dinero 4, 5, 6 meses. Generalmente a 6 meses es, digamos, como la época correcta en que ya alcanzó punto de equilibrio, ya no pierde dinero. Y esta es la razón por la que muchos emprendedores, si tú eres un emprendedor, tienes que saber que vas a perder dinero unos meses y tienes que saberlo calcular para que lo preveas y lo tengas en tu flujo de efectivo. Eso que acabas de mencionar es bien importante. Hay gente que ve el punto de equilibrio a toro pasado. Y el punto de equilibrio se debe de ver y de planear desde el momento en que lanzas un producto y un servicio. Claro. No después de que ya lo sacaste al mercado. Claro. Y inclusive, fíjate, estás tocando un tema muy importante. Cuando una empresa lanza un nuevo producto, un nuevo servicio, podemos, a través de una fórmula muy sencilla, pero bien estructurada, saber exactamente cuál va a ser el punto de equilibrio de ese nuevo producto, de ese nuevo Claro, proyecto. y hasta como herramienta financiera te permite ver si vale la pena Si hacer vale la la inversión pena. o no vale la pena porque no lo vas a Si alcanzar. es creíble o no. Claro, Si lo podemos alcanzar o no. Y hacer una predicción, Claro. una planeación realmente de qué volúmenes de negocio tengo que generar para ese nuevo producto o ese nuevo servicio que nos permita finalmente agregar utilidad al conjunto de todo el negocio. correcto. Y no es fijo, porque si mi negocio tiene ciertos gastos para producir, voy a decir, 20 consultas al mes, si yo requiriera vender 25, probablemente necesito otra persona y Claro. mi punto de equilibrio va a crecer porque va a tener un costo adicional. Entonces es una herramienta como empresario, no es para el contador como nos comenta Adolfo, que le han dicho, no es para el contador, esto es para que tú sepas tomar decisiones en tu negocio. Y uno de los componentes principales del punto de equilibrio es el margen de utilidad. Cómo hay confusión, que la gente dice, no, pues yo a mí me cuesta 100 y lo vendo en 170, por lo tanto me gano 70%. No. Te estás ganando 70% sobre tu costo, no sobre el precio de venta. Y entonces, si nos quieren aclarar, ¿cómo le explicarían a nuestros amigos cómo es la diferencia entre markup, que es con 70% arriba, y margen de utilidad? Mira, yo lo diría de una forma muy sencilla. Como tú dices, si yo en una comercializadora, vamos a poner un ejemplo sencillo, una comercializadora que compra su producto en 100. Entonces, si hablando de un markup, tú le dices, bueno, le agrego el 40, el 50, el 60%, pues multiplico por 1.4, 1.5
y tengo ahí un markup respecto al costo. Sí. Pero ese es un gran error que cometen muchos empresarios, dueños de negocio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Entender realmente el margen de utilidad. ¿Cómo lo defino el margen de utilidad? La utilidad que genera, pues la diferencia entre lo que yo vendo mi producto y lo que me cuesta. Así es. Entonces, si yo estoy vendiendo un producto en 100 pesos y me cuesta 60, entonces estamos hablando de tener un 40% de margen. Sobre la venta. Sobre la venta. No o sea, sobre la base, los 60 que es el costo. La base siempre es 100 sobre la venta. Y de ahí poder estimar, ¿no? Entonces, teniendo un entendimiento claro del costo de venta, pues puedo yo proyectar cuál es la utilidad que deseo ganar. Ahora, ¿a qué me he enfrentado recientemente en varias oportunidades que he tenido de interactuar con dueños de negocio? Que no sabemos realmente cuáles son su costo de venta. Una empresa comercializadora, recientemente tuve el caso con una empresa muy importante, es una empresa que está vendiendo alrededor de entre 4 y 5 millones de pesos mensuales. Okay. Producto que importa de China, producto que tiene proveedores nacionales. Cada proceso de importación, pues obviamente tiene un proceso, costos, aranceles, el puesta el producto en el almacén, el otro es un proveedor directo. Entonces, aprender a manejar realmente esos dos esquemas, aprender a entender cómo estimarlo para saber en mi costo de ventas, yo creo que es uno de los retos más importantes que hoy muchos dueños de negocio están enfrentando. Y es una mera división, porque tampoco estás hablando de ciencia nuclear. ¿Cómo le extenderías esto, Adolfo? ¿Qué les dirías al respecto de margen y markup y los errores que cometen? Sí, fíjate que sí, como tú dices, hay mucha confusión, creo que lo explicó perfectamente David. Los dos, no es que uno esté bien y otro está mal, son dos cosas distintas y los dos se tienen que hacer. Simplemente primero hay que hacer la utilidad. Y para hacer la utilidad, para sacar esa utilidad proyectada, necesitas saber tu costo, ¿no? Hay de perdida 3 métodos muy importantes para sacar costo, no me voy a meter ahorita en eso, pero es muy importante saber el costo. ¿Por qué? Porque el costo también es una variable y va a ir cambiando durante el tiempo. Suben las materias primas, bajan las materias primas. Si estamos hablando de comercializadora, como dice David, pues influyen los tipos de cambio, los aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que el costo se saque mensualmente. Claro. Ya sea por el método más sencillo, que es un promedio. Sabiendo ese costo, sacar por diferencia de las ventas menos el costo, la utilidad que se quiere hacer, y de ahí sí ya sacar el markup, que sí muchos empresarios de a pie y de calle lo hacen como un factor. Es que yo lo multiplico por el factor 2.5, es que yo lo multiplico por el factor 1.6. Está muy bien, pero primero tienes que tener una utilidad a la que debes de llegar, y es algo que es muy difícil de que lo entienda el empresario, ¿no? Ahora, yo quisiera ahondar un poquito en algo que comentaste, que es el manejo del inventario. Creo que también hemos enfrentado, vemos en la vida real la dificultad que muchos empresarios tienen para estimar correctamente los inventarios. Una de las metodologías, digo sin ser esto una clase técnica ni mucho menos, tiene que ver con la diferencia de inventarios. O sea, si la empresa puede sacar sus inventarios mensualmente, sumando el saldo anterior a lo que compra menos lo que vende, pues obviamente podemos tener claridad en cuál es el costo de ventas que estamos teniendo. ¿Sí? Desafortunadamente esto se desconoce, no hay un entendimiento claro, y es ahí donde creo que viene uno de los mayores riesgos, el no saber exactamente ni el costo de mi producto y por lo tanto la utilidad, como bien comentas, que se deriva de ese costo. Así es, y mira, muchos creen que multiplico por 1, es que a mí me cuesta 100 y lo vendo en 160, yo multiplico por 1.6, por lo tanto me gano el 60%. No, mira, me voy a quedar con ese ejemplo. Cuando tú le das después del por 1.6 y vendes en 160 pesos lo que te costó 100, si tú le dieras un 10% de descuento a tu cliente, le vas a dar el 10% sobre los 160, no sobre 100. Entonces no puedes calcular tus precios sobre 100, sino tienes que dividir. Si yo me quiero ganar el 60 sobre el costo, más bien yo tendría que decir 1
entre 1.6 y me va a decir que estoy realmente multiplicando por, no sé, lo podríamos hacer, 1 entre 1.6 me daría 40% aproximadamente. Entonces, si yo me cuesta 60 pesos y lo vendo en 100, 40 viene siendo el 66% de 60, pero viene siendo el 40 de 100, no el 40 del costo, sino del precio de venta. Si yo le doy un 10% a mi cliente, ya nomás me gano 30. Entonces quiere decir que sí estoy ganando sobre la venta, no sobre el costo. Ahí es donde muchos, a mí me ha ocurrido, David, también igual que a ti, que llega un cliente y me dice, no, yo quiero que me hagas vender más. ¿Está bien? Vamos a revisar tus costos y tus márgenes para... No, pero ¿para qué? Si lo que yo quiero es vender más. Porque si estás perdiendo dinero y te hago vender más, entonces te hago que quiebres más rápido. Entonces primero voy a asegurarme de que va a valer la pena y entonces ahora sí, porque no me voy a tardar 3 meses en determinar, me voy a tardar 3 minutos en ver cómo está tu margen y si yo veo que el margen es correcto, entonces sí, hasta puedo calcular, me deja tanto, necesito generar tanto para gastos, pues eso me dice que tengo que vender por lo menos 1000 unidades, por ejemplo, como decías tú, para poder sacar el costo y a partir de 1000 ya puedo saber que estoy ganando dinero. Y en ese sentido, ir escalando también y decir, paso de 1000 piezas vendidas, ya puedo hacer un 5% de descuento. Llego a 2000 y a lo mejor ya puedo hacer el 10% de descuento. Sí, pero con un conocimiento de la utilidad. Fíjate que ahorita me acordé de un empresario que quise mucho, ya no vive, pero lo coaché a él y a sus hijos, te estoy hablando hace 20 años. Hoy son mis amigos, pero entonces eran mis clientes. Y un día me dice, ¿sabes qué? Yo necesito comprar una maquinaria de 10 millones de pesos porque yo soy muy caro para fabricar, ¿no? Él tenía una fábrica de tubo y hacían muebles de tubo de acero. Y entonces decía, uno de mis clientes, que tampoco va a dar la marca porque me van a identificar quién, me dice, uno de mis clientes que yo le vendo el tubo vende mucho más barato que yo. ¿Sí? Salían con un catre, uno en 1000 y el otro en 1100 pesos. Le dije, ¿qué es lo que quieres? No, pues si yo invierto 10 millones de pesos en mi maquinaria, pues entonces voy a poder producir más barato y voy a poder vender más. Dije, ok, primero empecemos como buen coach a preguntar números, ¿no? Oye, ¿y cuántas camas de esas vendiste el año pasado? Me dice, no, vendí 10,000. Le dije, entonces tú me vas a decir que quieres invertir la venta de un año, incluido costos. O sea, si tú vendes 10 millones de pesos de ese producto, quieres invertir 10 millones para bajar ese producto 10%. No, por ahí no va. Nos fuimos más por el área del marketing y las ventas crecieron porque él pensaba que el precio era la venta. Pero precisamente cuando yo hago este tipo de decisiones es donde veo si vale la pena que me siga yo invirtiendo o el punto de equilibrio me queda enorme como para que esa sea una buena inversión. Y le dije, no compras la máquina y nunca la compró. Y cuando 3 meses después vendía mucho más porque ahora tenía un buen marketing, me dice, ¿me ahorraste 10 millones de pesos? Le dije, pues sí, para eso sirve el marketing, para ver si mi decisión va en función de los números que da un negocio. Ok, y esto me lleva a que ahorita ustedes están hablando de costos, pero la gente confunde costos y gastos. Es lo que yo quería entrar. Ok, entonces, de forma muy breve y voy a decir coloquial para nuestros amigos, ¿cómo les diferencian gastos de costos? Mira, yo lo diría de una forma simple. El costo está asociado a la venta del producto per se. Comisiones, seguros, fletes, todo lo que tiene que ver para vender. Para vender. ¿Cuánto me cuesta mi producto? Cuando yo lo traigo, lo fabrico y lo pongo en un almacén listo para poder comercializar. ¿Qué diferencia hay con los gastos? Tiene que ver con toda la estructura que la empresa necesita para poder operar. Nóminas, renta, exacto, luz. Típicamente se dividen, se llaman gastos de operación de una empresa, se pueden subdividir a lo mejor en gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, se puede hablar de diferentes categorías, pero la importancia es poderlos identificar. Y una cuestión que también veo mucho como deficiencia en los dueños de negocio, ser consistente en su clasificación. A veces me están clasificando un tema de financiero con un tema operativo, entonces tenemos que tener claridad cómo agruparlos para poderlos cuantificar correctamente, y esos son elementos de lo información. metes a un Excel y todos los meses lo estás checando. Correcto. Y vas verificando. Y eso nos da la pauta finalmente para poder sacar el cálculo del punto de equilibrio. Claro. Si yo tengo un conocimiento claro de cuál es mi estructura operativa de gasto
y conozco perfectamente el margen de utilidad que estoy generando, ya sea general de la empresa o por línea de producto, con eso puedo calcular perfectamente lo que es mi punto de equilibrio. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo tú podrías aplicarles más claridad a nuestros oyentes, Adolfo, con respecto a la diferencia entre costos de operación o costos operativos y gastos, que son lo que necesito hacer para que mi negocio funcione primero, antes de vender? Costo, al igual que David, yo lo definiría aún todavía, yo creo que más simple. Costo es, valga la redundancia, lo que te cuesta el producto. Lo que estás vendiendo, lo que te cuesta fabricarlo, o cuánto te costó traerlo, pero es la comisión de eso, venta, el producto. el seguro, el flete, esos son costos de venta. Otros son los gastos. Todo aquello que yo necesito hacer para vender ese producto. Para operar. Ajá, para operar y para vender ese producto, ¿no? Claro. Todos aquellos gastos. Por lo regular, el costo se recupera. El gasto sí es una salida de dinero. Claro. Entonces, cuando te dice el empresario, es que me costó mucho mi personal, a ver, dices, no. Me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho. No, estás gastando mucho en personal. No es que te cueste mucho. Y es mucho más sencillo manipular gastos que costos. ¿Qué costos? Claro. ¿Ok? Un costo representa una negociación muy inteligente con un proveedor o con un fabricante. Gastos necesitas tú como dueño estarlos monitoreando. Claro. Claro. Y normalmente cuando decimos, por ejemplo, costos, mucha gente no sabe la diferencia entre costos fijos, que lo podemos llamar costo fijo, que es lo que necesito gastar para que mi negocio esté abierto, tenga luz, tenga empleados, tenga todo. Es el gasto operativo. El gasto operativo y el costo variable, en el cual solamente incurro cuando vendo. Exactamente. Hasta el costo de mi producto, si me costó 60 pesos y lo vendo en 100, solamente incurro en el costo de los 60 pesos cuando lo vendo, mientras lo sigo teniendo en el inventario, no me está costando. Mira, Sammy, yo quisiera poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero muy simple y fácil de entender. Si yo tengo una tiendita aquí en la esquina y hoy es lunes en la mañana, por el simplemente hecho de levantar la cortina de mi tiendita, ya tengo una estructura de gasto operativo. Claro. Tengo que pagar la renta, el teléfono, la empleada, la luz, etcétera, el etcétera. Seguro, el teléfono. Por el simple hecho de levantar la cortina. Ahora, vendo el producto que tengo en la tiendita. Entonces ahí ya viene el concepto del costo. Variables. ¿Cuánto me cuesta ese producto que está en un stand para vender al público? ¿Sí? Claro. Y esto hagámoslo extensivo a cualquier tipo de negocio. Es lo bonito de este tema de finanzas, que aplica para cualquier tipo de negocio. ¿Estás listo para transformar tu vida? Soy Samuel Vistre, primer coach de negocios en México desde el año 2004. Y quiero invitarte a 3 clases sin costo que estaré impartiendo el próximo 6, 13 y 20 de noviembre. En estas sesiones descubrirás los 5 secretos para fortalecer tu potencial y cómo hacer cambios significativos y llenos de propósito en tu día a día. Si sientes que este es el momento de invertir en ti y comenzar a dar pasos para lograr tu mejor versión, este es el lugar para comenzar. Inscríbete en el enlace que está en la descripción de este video y comencemos juntos el camino para tu bienestar. Ok, y ahora a mí me gustaría que hablemos del riesgo que corre un empresario que cree y minimiza esta parte. Primero, yo lo diría en un contexto que tienes que saber, empresario, que un negocio es un ejercicio de números. No de, yo ya decidí. No, decides en base a números. El número te dice si vale, si no vale, si se puede, si no se puede. Y es un mecanismo para la toma de decisiones. ¿Qué riesgos ven ustedes en quienes no llevan realmente un punto de equilibrio, márgenes conocidos, esquema de gastos, estructura de gastos? ¿Qué riesgos ven? Mira, creo que la forma más simple de expresarlo es no saber si estoy ganando o perdiendo dinero. Exacto. De veras, el enfoque, y creo que una de las recomendaciones que hacemos en nuestros programas de acompañamiento, de coaching, es tener claridad de si tu negocio genera o no utilidad. Correcto. ¿Cuál es el objetivo que tú estás buscando de utilidad? Y cómo armar internamente estructuras de gasto y costo
cuánto debo de negociar mi producto. Claro. Hoy en día me he topado con muchas empresas que están importando productos. Hoy la importación de productos en México es muy importante, pero también las variables que están jugando han estado cambiando continuamente. Claro. Por los aranceles, productos que vienen de Medio Oriente, productos que vienen de China, productos que vienen de diferentes partes del mundo, y eso tiene o te lleva a la necesidad de entender perfectamente esta estructura de costo de producto. Correcto. ¿Sí? Entonces ese sería un riesgo que yo le veo, no saber dónde estoy pisando y como lo mencionamos hace un ratito, el enfoque es, no, ayúdame a vender más, quiero vender más, ¿pero qué? ¿Para que te lleve yo a la quiebra o para que generes utilidad? Claro. ¿Cuál es el enfoque que debe de tener el dueño de negocio, el empresario hoy, para entender que su negocio efectivamente está generando una utilidad? Claro. Tú, Adolfo, ¿cómo ves esta parte de los riesgos que corre un empresario que soslaya esta importancia? Porque tampoco estamos hablando de ciencia nuclear. No. Estamos hablando de cosas muy simples, de divisiones que voy a hacer, que voy a sumar mis gastos, que voy a achacar la relación de una cosa con otra y me va a decir, este es tu factor y ahora esto escálalo a tu negocio y sabrás si ganas, si pierdes, cómo ganarías más, incluso, que también eso sería más avanzado. Exacto. Pero ¿qué riesgos le ves a un empresario que soslaya esto? El riesgo, se lo decimos a los clientes, el riesgo más importante es que te quedes sin tu patrimonio. Es el riesgo más importante, ¿no? El que quiebre tu negocio y no sepas ni por dónde te llegó. Y aparte creas que fue suerte. Y creas que fue mala suerte. Mala suerte. Ajá. Y yo se los digo, y me dicen muchas veces, Adolfo, es que yo no soy bueno para las matemáticas, por eso puse mi negocio, porque a mí no me gusta estudiar ni las matemáticas, y por eso tengo un supercontador que me cuesta muchísimo dinero. Ojo, hay que saber para saber pedirle al contador lo que te debe de dar. Sí. ¿No? Hay que saber lo mínimo indispensable de lo que es un negocio. Un negocio, como lo dijo Sammy, es un ejercicio de números. Si no lo ves así, no tienes un negocio, tienes un hobby. Así es. No, eso no es un negocio. Un pasatiempo. Un pasatiempo y muy caro. Oye, muchas pero que veces. te puede ser que muy te puede riesgoso. llevar a la Ajá. quiebra, ¿no? Por Eso es supuesto. importante. Ojo, y muchas veces el empresario confunde la labor del contador. El contador, su principal función es informar al empresario cómo va el negocio. Así es. No pagar los impuestos, no pagar la nómina. Su principal función es darle al empresario los números necesarios para tomar decisiones. Claro. Ajá. Entonces es importantísimo que un empresario sepa qué pedirle al contador, sepa qué es un estado de resultados y qué es un balance general. Y fíjate que yo ahí me voy a meter con criterios de empresarios. Yo coincido totalmente contigo que no saben qué información le deben de pedir al contador. Muchos contadores, y con respeto a todos los contadores, muchos contadores son meros tramitadores de qué vas a pagar de impuestos. Pero nomás le suman todo, le dicen tanto y me debes tanto de mi mensualidad, pero como te cobro bien poquito. Como te ahorré mucho en impuestos. Exacto, no, que les va a ahorrar si los hacen pagar todo, porque no hay ninguna estrategia. Pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. El empresario que no sabe qué información debe pedir y que si no la sabe, tenga que decirle a su contador, a ver, ¿qué es lo que yo debo de saber de mi negocio? ¿Qué me tienes que informar y para qué sirve? Entonces pueden saber qué información es la que realmente les pueden dar para que el contador sea un ayuda en el negocio y no el mero tramitador de los impuestos que como salieron así era y pum, y lo pagas. Y ahora sí que dicen, yo tengo al contador para que me evite dolores con Lolita. Sí. Pero eso le da dolores con Lolita, pero la de tu casa, porque vas a pagar impuestos como loco. Sí. Y es que los que son muy jóvenes, hace muchísimos años, la Secretaría de Hacienda decía que querías a Lolita y no a Dolores. Si pagabas era Lolita y si no pagabas tendrías Dolores. Dolores, sí, correcto. Y dolores que tendrías también en tu casa si quiebra tu negocio también, ¿no? Entonces, contratar barato a un contador que solamente te hace
tramitar el pago de impuestos, pues yo creo que mejor no le pagas, calcúlalos tú y ahórrate su lana. Pero si realmente le vas a pagar a un contador porque quieres que se siente una vez contigo al mes para que revisemos mis estados de resultados, le hagamos una prueba de ácido al negocio, ver hacia dónde va, si va para más o para menos, entonces sí vas a tener un contador que te va a ayudar a que con los números de tu negocio puedas tomar decisiones. De eso se trata un contador, no nada más de evitarte problemas con el SAT. Eso es una tontería. El que hace eso, bien dice el dicho, que lo barato siempre sale caro, pero tú quieres un contador barato, bueno, pues te van a salir caros los impuestos, precisamente. Y la invitación siempre está, ¿no? En el podcast. Si no sabes, no es necesario saberlo todo. Lo que sí es necesario es ser humilde y pedir ayuda. Si no lo sabes hacer, si no sabes qué pedir, acércate a un profesional, acércate a un mentor, acércate a un coach que te pueda orientar sobre qué números son los importantes en un negocio. Y como dice Sammy, no es ciencia nuclear, no es rocket science, es qué pedir al contador para poder manejar mi negocio. Y mira, de lo que comentaste, Sammy, de que un negocio es un juego de números, ¿no? Uh-huh. Ahí la importancia de saber ser analítico, de poder realmente estructurar un análisis que permita, por un lado, saber dónde estoy, cómo generar utilidad y qué decisiones tengo que tomar como dueño de negocio para finalmente enfocarme en esa. Y para que no espantemos con tu comentario a la gente, analítico, 1 hora a la semana, no necesitas más, pero siéntate 1 hora a ver los números porque eso va a normar tus otras 39 horas de toma de decisiones. Analítico simplemente me refiero a eso. Revisar la información, tener una ayuda profesional que te ayude a identificar ese tipo de información, cómo entenderla y cómo poderla proyectar para tomar una buena decisión de negocio. De ahí viene, fíjate, otro análisis que también se me hace muy interesante es tu Pareto. ¿Cuál es el 20% de los clientes que tú tienes hoy que generan tus ingresos que te genera el 80% de tus ventas? El 80-20. ¿Sí? El 80-20 famoso. Claro, que también es una regla fantástica que ahorita me viene a la mente. Para que te enfoques en el 20% que produce el 80% de resultados. Pero si no tienes ese análisis, pues andas dando palos de ciego. Correcto. Entonces, por ahí va el tipo de manejo de información y el tipo de apoyo que finalmente podemos otorgar, ¿no? A través de un programa, de un acompañamiento, de diferentes esquemas que podemos ofrecer a cualquier tipo de empresario. No importa el tamaño de tu negocio, sino el enfoque que le vas a dar realmente a la toma de decisiones. Yo terminaría diciendo, primero que nada, agradecerles por esta claridad que nos dan. Acabaría yo diciendo, lo prometido es deuda. Y a todos los que se quedaron al final, les vamos a ofrecer que si nos ponen un comentario de reunión en el chat, nuestro equipo los va a localizar y les va a dar una sesión de 1 hora con cualquiera de nosotros, gratis, sin costo alguno, para que los ayudemos a que se den cuenta cuáles son los pasos que deben dar a su negocio y eventualmente si necesitan ayuda podrán pedírnosla ya directamente ahí, pero les vamos a regalar una sesión de 1 hora de coaching de negocios para que ustedes sepan qué decisiones deben de estar tomando en su negocio y los esperamos ver muy pronto. Así es de que gracias Adolfo, gracias David. Un gusto estar con ustedes, gracias, David. Compartir estos conocimientos. Así gracias. Es, y esperamos que les hayamos contribuido a su vida y que cada vez sean mejores empresarios y que disfruten su negocio, que es nuestra labor. Muchas gracias. Nos vemos pronto.